En este video demostraré las funciones básicas de la aplicación de soporte para el indicador de báscula POISE BC-35. Esta aplicación corre en el sistema operativo Windows y se comunica con el indicador BC35 por medio de un puerto serial. El alcance de este video es solamente mencionar de manera general las funciones de esta aplicación. Para una explicación más a detalle, los invito a contactarnos. La aplicación BC35 User nos va a permitir monitorear, configurar y editar todos los parámetros, lecturas y tablas de datos definidos en el indicador BC35. Puede ser utilizado tanto como para configurar el indicador, así como en la operación diaria para estar vaciando los registros generados. Aquí vemos la ventana principal de la aplicación. La opción de archivo en el menú principal nos permite configurar el puerto serial en el que tenemos conectado nuestro indicador de báscula. Aquí también podemos iniciar y terminar la comunicación, así como accesar al menú de configuración avanzada. La primera opción que voy a demostrar dentro del menú de herramientas es la del display virtual. Esta ventana nos muestra una carátula similar a la de nuestro indicador de báscula, con el display refrescándose en tiempo real. En la carátula virtual tenemos las mismas funciones que el teclado del indicador y por lo tanto podemos hacer clic en los botones como si fuera la báscula. Además de hacer clic en los botones, tenemos la ventaja de poder utilizar el teclado de la computadora para la captura de datos. Por ejemplo, para mandar leer de memoria una parte, damos clic en el botón 5 y cuando nos pregunta el número de memoria, podemos utilizar el teclado de la computadora en lugar de dar un clic en cada uno de los números. Para poner un ejemplo práctico, nos podemos imaginar una bodega donde se recibe material. La báscula la colocamos cerca de la puerta de entrada donde el operador pueda verla. Y además, utilizando esta carátula virtual, podemos estar viendo lo mismo desde una oficina para fines de control. Otra herramienta similar a la anterior es la opción de monitoreo y operación dentro del menú de herramientas. En esta ventana se muestran al mismo tiempo peso neto, bruto, tara, cantidad de piezas, pesos unitarios, objetivo, tolerancia, cantidad de piezas objetivo y tolerancia. Nos permite hacer cero con el botón. Además nos permite definir desde la computadora el peso de tara, el peso unitario, los pesos objetivos, tolerancias, cantidad de piezas objetivo y cantidad de piezas de tolerancia. En la tercera sección de la ventana mandamos traer memorias de la tabla de partes o la tabla de taras. Por último, el botón guarda en Data Logger nos permite generar un registro en la tabla de log. Aprovecho para explicar la tabla de log. El indicador POISE BC35 tiene la capacidad de manejar tablas de datos configurables. Una de estas tablas que podemos configurar es la tabla de log. En el indicador podemos definir una tabla de registro para guardar información relacionada con el pesaje. Un ejemplo simple puede ser guardar la fecha, hora y peso de cada registro. Los registros a la tabla de log se pueden generar al oprimir la tecla del indicador periódicamente o configurarse para que se guarde un registro automático cada vez que se suba algo a la plataforma de la báscula. Pero ¿cómo hacemos para descargar la información que se va guardando en la báscula? Una opción puede ser que la báscula tenga conectada a una impresora y generar un reporte en esta, pero lo más práctico es utilizar la computadora con este programa de soporte. La aplicación BC35 User lee los registros de la tabla de log y los guarda en el disco en formato de archivo separado por comas. Para esto se utiliza la opción de leer Data Logger en el menú de herramientas.
lo que hace es que periódicamente pregunta al indicador de báscula si tiene datos nuevos en la tabla de log, los lee y los escribe a un archivo en la computadora. Aquí vemos 3 lecturas generadas anteriormente. Para generar nuevas lecturas, podemos utilizar el display virtual. Para generar lecturas oprimimos el botón 6. Cada vez que oprimimos el botón 6, la báscula guarda en memoria la fecha, la hora y el peso neto. Ahora regresamos a la ventana de leer Data Logger. Esperamos a que lea los datos y aquí vamos a tener ya las lecturas que generamos. Las lecturas se muestran en renglones. Cada columna es un campo que se configuró en este caso para la tabla de log. La definición que vemos es la de fábrica. Tenemos un campo de folio, un campo de fecha, un campo de hora, el peso neto y sus unidades. Esta información se está grabando a un archivo de texto separado por comas. La ruta del archivo es configurable, así como la manera de agrupar las lecturas en los archivos. Podemos configurar que los registros se agrupen de acuerdo a los campos de la tabla. Por ejemplo, podemos crear un archivo con las lecturas de cada día. Aquí vemos el archivo abierto en una hoja de cálculo. El manejo de tabla de datos es un tema muy amplio que cubriremos en otra demostración, pero cabe mencionar que dentro de las funciones básicas del programa BC35 User tenemos 2 funciones: la función de manejo de datos en tablas y la función de datos en tablas unitarias. Desde la ventana de manejo de datos en tablas podemos ver los datos en cada tabla, agregar, reemplazar o borrar manualmente, grabar a disco, agregar datos desde disco, así como exportar e importar datos desde archivos de texto separado por comas. Esta función es muy útil para cuando tengamos catálogos muy grandes de datos que podemos manejar desde una hoja de cálculo e importar a la báscula con esta opción. Por ejemplo, de esta forma podemos importar los pesos unitarios a la tabla de partes desde un archivo creado en una hoja de cálculo. En general, hemos visto las funciones básicas de la aplicación BC35 User. Dejamos para otro video las funciones del menú avanzado que nos permiten configurar todo el indicador POISE BC35. Para mayor información, los invito a visitar nuestra página en www.basculaspoise.com.